¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Bueno, mi nombre es Leandro y me toca hoy el placer, el honor de presentar Mensajes en el Tiempo de Luis Enrique, un autor que yo admiro muchísimo y que creo que los que están aquí, muchos también, eh, porque ya conocemos parte de su obra y sabemos de lo que es capaz con ella y sobre todo de su capacidad para dejarnos pensando. A mí, si hay algo que tienen los libros de Luis, es que me dejan pensando, sea cualquiera de las dos vertientes que él maneja, tanto el terror como la ciencia ficción. Em, bueno, Mensajes en el Tiempo es un libro muy especial, primero por el género al cual pertenece, que es la ciencia ficción. Yo siempre digo que es un género, bueno, para mí imposible de escribir por mí. O sea, no me veo escribiendo un libro de ciencia ficción porque creo que hay que tener una percepción de la realidad muy especial para poder captar lo que nos rodea. Porque al final, la ciencia ficción, aunque la mayoría de las veces esté adaptada en escenarios futuros, no es un género que nos hable del futuro. Es un género que la mayoría de las veces, y cuando está bien escrita, nos habla desde el futuro, pero de problemas contemporáneos, problemas del presente proyectados en un escenario futurista, ¿no? Y es una premisa básica del género que Mensajes en el Tiempo respeta mucho, ¿no? Porque en definitiva habla de una problemática actual que era todavía más actual en el momento en el que se escribió el libro, y ahora Luis nos va a comentar un poco el proceso creativo, pero que proyectada al futuro en el cual está ambientada la novela, termina siendo una problemática universal, que tiene que ver con el tema de fondo sobre la pérdida de las libertades, ¿no? Em, bueno, la verdad que la novela, que es breve, se lee muy fácil de una sentada o dos, porque tiene un diagrama de personajes y una estructura muy adictiva, te atrapa enseguida, y uno empatiza inmediatamente con lo que es la presentación del conflicto narrativo. Lo que pasa es que, como toda novela de ciencia ficción, pues te plantea una serie de dilemas o una serie de interrogantes a los cuales no puedes permanecer ajeno si eres una persona mínimamente pensante o reflexiva, ¿no? Creo que es otra de las características de la ciencia ficción. Es un género que casi nunca va a optar por un esquema de escapismo puro. O sea, la ciencia ficción no es un género que se base en el ocio del lector, sino que cuando está bien escrita va a intentar removerle alguna fibra sensible o algún patrón de pensamiento para que se estimule esos resortes de la reflexión, especialmente relacionados con el mundo que le rodean. Y a mí todo esto me pasó con la lectura de Mensajes en el Tiempo. Yo no soy un experto en el género, he leído ciencia ficción, pero no es el género en el que más me he movido. Y aún así agradezco, por supuesto, la confianza tanto de Luis como de la editorial para que me dejen ocupar este papel hoy aquí, ¿no? Em, pero sí es verdad que es una novela que también puede ser interesante como para iniciarse en el género, porque creo que respeta esas premisas básicas de tanto el planteamiento como la creación del escenario. Me parece a mí que el escritor que se introduzca en este género y que quiera controlarlo y dominarlo, tiene que tener como una percepción a futuro, o sea, tiene que ser una especie de visionario de ciertas cosas que, apelando a la lógica del mundo que nos toca vivir, especialmente en relación con la tecnología y con lo que nos mueve o lo que convive con nosotros y que no es solamente el factor humano, todo eso que es lo no humano que convive con nosotros, pues tener esa visión a futuro y esa proyección de ver en qué se puede convertir dentro de 100, 200 o 300 años, ¿no? Y creo que lograr transmitir esas imágenes o esos aparatos sensitivos al lector nunca es fácil, ¿no? Y sin embargo, esta novela, con economía de medios, lo consigue, porque no tiene la necesidad de plantearte largas explicaciones o disecciones demasiado profusas sobre lo que son los avances tecnológicos que presenta la sociedad de futuro que narra. Es todo muy intuitivo, o sea, es todo muy fácil para el lector adaptar su mentalidad a lo que viven los personajes. En especial en algo que a mí me pareció casi de lo más inquietante, que es una especie de desdoblamiento de la identidad. Los personajes tienen una identidad desdoblada, especialmente por la distancia que hay entre los dos escenarios cronológicos, que son la Tierra, llamado el planeta gris, que antes era azul y ahora es gris, y Luna, que es este satélite del cual vamos a explorar tanto esa cara que todos vemos como la cara B,
el lado oscuro de la luna, que ya lo cantaba Pink Floyd en aquel álbum tan grande, ¿no? Em, bueno, yo le voy a dar la palabra a Luis enseguida para que él nos cuente un poquito cómo fue el proceso creativo. Hay que decir que el libro es una reedición, es un libro que originalmente se publicó en 2021, cuando todavía teníamos muy fresco todo el tema de la pandemia, el confinamiento, todo lo que nos tocó vivir por aquella época. Y ahora vemos una reedición de superlativa calidad en Garoé, que me parece que es una manera también de que el nombre de Luis pues, se consolide en el sello, ¿no? Creo que ya está dejando una huella importante tanto con El Perturbado del Verbo, que también se reeditó, como con Paraguas Rotos. Este es tu tercer libro en el sello, ¿no? Claro. Y es tu cuarta novela, porque después está Ciber Yo. Exacto. Bueno, con respecto al escritor, que siendo escritor, sin embargo, es amigo. Este, Eso es importante. sí, y muy amigo. Bueno, decir que presenta dos facetas narrativas, muy solventes las dos. A mí como escritor de terror me tiene fascinado, me tiene enamorado, porque además es el género que a mí más me gusta. Y como escritor de ciencia ficción, pues lo voy descubriendo poco a poco. Pero no porque él vaya mejorando, sino porque es la lenta incursión que uno va haciendo en el género. Pero se nota que es un género que lo domina y que lo controla muchísimo, como controla también el del terror, que tiene una vertiente muy especial, un terror muy inquietante, muy psicológico y demás. Pero bueno, Luis, creo que el libro marca también una evolución en tu forma de escribir, una preocupación real por un problema que teníamos y que tiene la particularidad de que no era un problema que lo tuviera una persona, dos, una familia, un barrio o un país, era un problema a nivel global, que fue este de la pandemia, y que me parece que la forma en la que nosotros pudimos apreciar las dificultades prácticas, las dificultades cotidianas, domésticas que tenía el problema, todo lo que vivimos, eh, la información que nos llegaba acerca de ese problema igual nos impidió ver un problema de fondo que es el que encara la novela de forma directa, que es el de la pérdida de las libertades. Y que a lo mejor ahora, 4 años después del incidente, los podemos ver en perspectiva y podemos analizar qué libertades perdimos en aquel momento y qué libertades pensamos que perdíamos de forma eventual, pero que definitivamente no hemos recuperado. Todas esas preguntas se las hace la novela y todas esas preguntas te las deja la novela para que tú como lector, a la hora de interactuar con el texto, también hagas ese tipo de reflexiones. Bueno, cuéntame un poquito o cuéntanos un poquito acerca del proceso creativo, cómo surge el proyecto y demás. Bueno, buenos días a todos. Gracias a la organización por darme la oportunidad de presentar el libro aquí. Lo primero que voy a aclarar es que no es una novela sobre la pandemia. Jamás escribiría sobre la pandemia, salvo en el ambiente científico real y verdadero, puesto que soy un hombre de ciencia y a ello me dedico profesionalmente. Pero sí es cierto que Mensajes en el Tiempo surge a raíz de un relato corto que se llamaba Recuerdos Prospectivos, que es una cosa extraña porque un recuerdo no puede ser prospectivo, que publiqué en una antología de cuentos de la editorial Insomnia Ediciones. Cuando la antología de cuentos sale, la editorial nos ofrece tomar el cuento de los autores que estábamos presentes en esa antología y convertirlo en una novelette, que es como se define una novela corta. Y la editorial nos planteaba, los 10 autores que estábamos allí, sacar un manuscrito de unas 20-25 mil palabras, teniendo como base el relato que estaba en el compendio, ¿no? A mí aquello me costó, se me lleva el tiempo encima, no tenía ganas de escribir aquello, no tenía ningún tipo de estímulo, hasta que llega el día D y la hora H, en la que no es que nos quitaran las libertades, sino que las cedimos voluntariamente bajo la ley del miedo y de la confusión. Y bueno, aproveché la pandemia y pensé, la frase además está puesta al principio del libro, son 20.000 palabras. Yo me acuerdo que tú decías que escribías 1.000 palabras al día. Mira, 2.000. Pues ya, bueno, puede ser. Yo dije, bueno, si Leandro escribe 2.000, yo creo que puedo escribir 1.000 palabras al día, 20 días, 20.000 palabras. Eso esto lo puedo tener en un mes, en realidad. De hecho, está puesto al principio, ¿no? Y así fue. El 1 de abril me senté a escribir con una idea vaga, porque es verdad que sí que hay, tiene como contexto digamos, relato corto. Y así fue. Viví 20 días en la luna. Viví 20 días mirando el satélite, totalmente atrapado por los personajes que surgieron en mi cabeza de forma espontánea, porque en el relato corto ninguno de los personajes de la novela están.
y se materializó. Luego salió, lo publica Insomnia Ediciones con tan mala suerte, o buena suerte en realidad, porque lo que sucede conviene, que la editorial pues se va a pique pues muy poco tiempo después. Además de la primera edición en un formato muy distinto a este, muy pequeño, muy condensado. Sacaron solo 50 ejemplares del libro. Entonces lo tuvimos fácil. Además la editorial nos cedió los derechos de autor de forma inmediata y María Yusten Garoé pues se ofreció a remaquetarlo, se revisó, Germán Vega, compañero de la editorial, le hizo la corrección, se hizo una portada nueva y aquí está, el bebé. Digamos que se adaptó al formato de narrativa que tiene Garoé. Exacto. Está espectacular. Yo la verdad que tengo la otra edición, Ya, que igual es una especie de tesoro ya ahora mismo, porque puede ser. si se imprimieron solo 50, Solo 50, sí. pues tenerlo también mola tenerlo. Y firmado, además. Y firmado. Bueno, es interesante la puntualización que hizo Luis con respecto a que es importante dejarlo claro, no es un libro sobre la pandemia, obviamente. Eh, Creo que es un libro que sí desprende ese tema de fondo que decía, ese tema de las libertades Siempre. perdidas o desperdigadas o cedidas, como tú Mm, decías, ¿no? Y creo que ahí te marcaste un tour de force en esos 20 días. Hay que tener en cuenta que escribir una novela en 20 días o en tan poco tiempo genera, creo, genera una intensidad y una comunión muy especial con la totalmente. obra. O sea, es una cosa que no te suelta durante todo Vivía el día, para ¿no? ellos, vivía para ellos. Estaban en mi cabeza, los pensaba todo el tiempo. Es verdad que yo nunca me confiné, salvo aquellos 15 días que nos obligaron a todos. Yo tenía, bueno, pues, mi profesión tenía, salía, pero los tenía en la cabeza continuamente. Salir me permitía observar el mundo, me permitía observar la inquietante quietud de la civilización occidental. Bueno, te voy a preguntar por esta frase, que es un poco el leitmotiv, es un Mm. poco el hilo dorado, ¿no? Que recorre toda la noveleta, que es esta de la tiranía más efectiva es esa que te hace creer que eres libre o algo así, ¿no? Sí, la manera más efectiva de tenerte como esclavo es hacerte pensar que eres libre y es justamente, creo, el paradigma que estamos viendo hoy día. Creemos que tenemos unas libertades que son absolutamente futiles. Ahí lo pone, ¿no? Refugiados en los teléfonos móviles, tragándonos todo lo que, digamos, se vierte ahí sin pensar demasiado y viendo de forma autómata y de espaldas a, como yo le llamo, el espíritu humano, pues somos carne de cañón. A mí me aterra ya no por nuestra generación, sino por las que vienen, ¿no? Yo por eso igual de forma un poco, bueno, rimbombante, llamo a mensajes en el tiempo, pues, el manifiesto por la libertad. O sea, lo considero, de hecho, la organización que vela por, digamos, el regreso a ese pasado dorado de libertades, que ya pasó hace algunas décadas, se llama justamente la Liga de la Libertad. Bueno, casi todo acto de narrativa en general tiene que ver con una postura de no conformidad con la vida, o sea, con el lugar que uno ocupa, ¿no? A mí me ocurre que la sociedad en la que me toca vivir es una visión muy personal y la hemos compartido y la he compartido también en los talleres de escritura creativa o lo he hablado con gente. No me inspira para escribir. O sea, la sociedad en la que vivo, la sociedad que me rodea, el tiempo que me toca vivir, no es un escenario que resulte para mí inspirador. Yo lo que suelo hacer es viajar al pasado. Entonces me voy 150 o 200 años atrás y suelo ambientar mis novelas en otro siglo, ¿no? Em, Pero está esta otra alternativa, que es la de irte al futuro. Mm. La de proyectar, la de visualizar, la de imaginar. Al final, como siempre, es el vuelo de la imaginación. Pero te quiero preguntar, y te lo pregunto como neófito absoluto del género, por lo menos en lo que es la práctica del género, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para no caer en el desvarío, no caer en el ridículo? ¿Cómo se hace para imaginar un mundo futuro, pero que a la hora de que al lector le llegue, como ocurre en Mensajes en el Tiempo, el lector tenga la sensación de coherencia? Tenga la Mm. sensación de que no es una fumada del escritor, sino de que es una proyección real de todo eso que te rodea visto a futuro. Sí, la pregunta es interesante y de hecho, si uno lee ciencia ficción a menudo, se dará cuenta de que casi la sociedad actual sigue una hoja de ruta. En libros como 1984, Un Mundo Feliz, o sea, hay una hoja de ruta marcada. Si uno lo lee con detenimiento, verá que hasta la propaganda gubernamental está escrita por autores de ciencia ficción, ¿no?
A tenor de lo que dices, a mí también me resulta extraña la sociedad y el mundo real, vamos a llamarlo así, o el mundo contemporáneo, pero hay otra alternativa que yo cultivo mucho y quizás por ahí van los relatos de terror, que es refugiarte dentro de ti mismo, refugiarte en tu interior, ¿no? Buscar en tu interior, digamos, lo que te motiva, lo que te gusta, lo que te da miedo, que es una fuente increíble de inspiración, ¿no? Para viajar al futuro yo soy de los que piensa, que también me gusta, ¿no? Pero está la ciencia ficción, ya vamos a llamarla suave o soft, que es como se llama, que es esto, y la hard, ¿no? Que la hard es la que requiere un gran poder de abstracción y por tanto es muchísimo más difícil para el público en general y para uno mismo, ¿no? Es un poco como estudiar matemáticas, ¿no? La matemática es muy abstracta. Esto es más sencillo, esto es como estudiar historia, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en trasladar elementos que al lector le resultan reconocibles. Le resulta reconocible un modo de vida, un modo de pensar, una lengua, un problema. Es decir, al final la humanidad siempre ha, ha tenido los mismos problemas siempre. Es decir, las guerras han existido siempre, los conflictos religiosos han existido siempre, la guerra entre el conocimiento y el no conocimiento ha existido siempre, la esclavitud siempre ha intentado imponerse. Es decir, los problemas son siempre los mismos, ¿no? Y así seguirán hasta que dejemos de pertenecer a esta realidad, ¿no? Entonces, bueno, es relativamente fácil para mí proyectar, sobre todo si uno observa lo que le rodea y tiene uno un ojo crítico, es muy fácil llevar personajes al futuro y planteárselo de modo extremo, que es lo que yo siempre planteo, ¿no? De modo extremo, pero, a ver, es ciencia ficción y no, evidentemente no es un libro, pero si algo imposible no es. Imposible. Quizás es improbable, pero ese escenario no es en absoluto imposible. Entonces, es inquietante desde ese punto de vista. Yo creo que lo que acaba de decir es clave, ¿no? La visión de los problemas de la humanidad, cuando uno analiza la mitología griega, entiende que ya se había, ya se habían descubierto, se habían estudiado, se habían esquematizado y se habían convertido en mito los grandes problemas del ser humano, porque al final el ser humano es siempre el mismo y no hay nada nuevo bajo el sol, como dice la famosa frase del Eclesiastés, ¿no? Ujú. Lo que fue es, lo que es será, no hay nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1.9. Bueno, este, em, pero a lo que uno va es a que a la hora de plantear el escenario y demás, por supuesto sin intentando revelar lo menos posible del contenido de la trama, es al miedo a la manipulación del pensamiento, al control del pensamiento y sobre todo a lo que es una especie de secuestro de la cultura. Ujú. Es una novela de ciencia ficción, pero a mí me dio pavor alguna cosa que he leído por ahí, esto de que no hay papel, esto de que el libro es un objeto De culto. de culto El rarísimo, ¿no? prohibido prácticamente, Prohibido. ¿no? Y también de que hay una especie de entelequia suprema, un organismo tiránico que se apropia de lo que es un bagaje cultural o una tradición cultural y lo readministra, por así decirlo. Exactamente. Sí, además esa profecía, hablando de libros bíblicos como Isaías o como San Juan, siempre me ha atemorizado, sobre todo a partir de la lectura de Fahrenheit 451, ¿no? Y además es perfectamente posible, ¿no? Con todo este tema del cambio climático y que no lo pone uno en duda, ¿no? Pero los poderes fácticos tienden siempre a sacar tajada del mal que nos acusa a todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si de repente, bueno, el papel se restringiera tanto que fuera demasiado caro o directamente se prohibiera, ¿no? De si está prohibido imprimir libros dentro de 100 años. No hay suficientes árboles, los árboles los queremos para tener oxígeno, que me parece bien, pero no hay libros, con lo cual todos los libros son digitales y todos los libros los administra quien sea. Pues, ¿quién te dice a ti que dentro de X o Y tiempo determinados libros simplemente no están? No sé, ¿qué pasaría? ¿Qué pérdida sería, ¿no? Perder a filósofos del siglo XIX o perder determinados libros que todos hemos tenido la experiencia, libros que nos cambian la vida. Es decir, la lectura es el mapa, la lectura es dime qué lees y te diré quién eres. Es decir, la lectura es el mapa y a mí me aterra muchísimo y lo tienen muy fácil, ¿eh? Lo tienen tremendamente fácil. Y yo ahí sí que, por lo menos lo dejo sobre el papel y si algún día ocurre, pues diré que fue una revelación profética en un sueño lúcido. Bueno, antes de que a lo mejor pasemos al público que quiera preguntar cosas y demás, yo te quería preguntar una pregunta un poco comprometida, pero es, ¿cómo ves la problemática de la libertad ahora? O sea, el libro nos muestra cómo la veías en ese momento y puede que la visión sea la misma.
¿Tu pensamiento ha evolucionado en ese aspecto? ¿Se ha vuelto más pesimista? ¿No lo ves a lo mejor tan negro? ¿Lo ves más negro que nunca? Te quiero decir, a 4 años del incidente que fue un poco el leitmotiv o el punto de Sí, partida de la novela. sí, hombre, uno cuando envejece lo ve todo más peor, sobre todo en determinado rango de edad. Lo veo negro porque cuando uno tiene hijos además puede proyectar un poco las vivencias que uno tenía en las que tienen ellos y los ves manipulables, los ves débiles, los ves sin capacidad crítica. Yo siempre cuento una anécdota. Cuando mi hija estudiaba hace un par de años inglés, tenía un libro de inglés y hablaban de la independencia de Escocia, en un parrafito. Y contaban ahí todo un poco en un parrafito pequeño cómo Escocia había surgido como país. El nombre de William Wallace Sí. no estaba en el párrafo y la editorial era inglesa y jamás se preguntó nada. Es decir, es tan fácil como quitar o poner nombres o modificar hechos. Es decir, la historia tal cual nos la cuentan es una parte de la historia. Entonces lo veo tremendamente difícil, difícil, pero sí que soy un firme creyente en que hay algo en nuestro interior que siempre nos va a llevar a revelarnos. Ujú. Sí, creo que tenemos una capacidad máxima y confío de alguna forma en que seamos capaces de por lo menos estar alerta ante determinados cambios que están produciendo. La política internacional, sobre todo, es muy compleja. No me voy a meter en temas de política aquí porque no viene a cuento. Estamos en un ambiente literario y es lo importante. Pero está todo manga por hombro. Da la impresión de que no hay nadie al mando o quien está al mando lo hace con unos intereses que no termina uno de entender, ¿no? Pero bueno, de momento seguimos teniendo ferias del libro. Podemos hablar con determinada libertad que no es tal como creemos, porque hay cosas que si uno dice en determinados foros va a ser absolutamente denostado y mandado Cancelado. encarcelado prácticamente. Y lo que es peor, es una cosa que sí que no había hace 4 años y sí que hay ahora, que es la famosa o la llamada autocensura, ¿no? No voy a decir esto por lo que pueda pensar el otro, no voy a decir esto por si no es bien recibido, por si salgo del círculo, ¿no? A veces es mejor estar fuera del círculo que estar dentro del Y círculo. eso que nosotros, quieras que no, somos escritores relativamente anónimos, relativamente Sí, sí, desconocidos y sí, no ponemos en juego a millones de lectores sí, que nos den la espalda, ¿no? sí. Entonces, hasta ese marco de semi-anonimato también te da hasta más libertad, porque tienes Sí, menos gente a la que ofender, ¿no? sí, porque además eso sí que es verdad y de aquí lo defiendo. Yo siempre que pongo cualquier tipo de publicación en Instagram o lo que sea, el hashtag escritores independientes o editoriales valientes aparece siempre. Y justamente por eso, es decir, creo que los escritores, la gente del arte en general, desde un pintor hasta un músico, independientemente de que uno pueda hacer cosas más o menos relevantes, que no todo tiene por qué ser trascendental, la libertad de creación para mí es absolutamente sagrada y en el momento en que cualquier editorial, productora de discos o organización de un evento artístico me diga esto no lo puedes poner y tengo un incidente a ese respecto, además en Alemania, pues cojo mis cosas y me voy, es simple. Muy bien. Bueno, otra cosa que respeta de lo que es, porque uno analiza los tres pilares a lo mejor de la ficción especulativa o de la ciencia ficción, que son los que dijiste tú, Aldous Huxley, El Mundo Feliz, Ujú. 1984 de Orwell y Fahrenheit 451 de Bradbury. Eh, ¿Qué punto en común hay en estas novelas? Un rebelde. Ya, Siempre emerge un rebelde, emerge un contestatario, un antisistema, uno que se opone a esa tiranía, ¿no? Y aquí también. sí, Aquí hay uno que se quiere salir una a del. una. Una que se quiere salir de lo orgánico, de lo programado, ¿no? Y creo que en esa presencia, en esos personajes, es donde tú creo que depositas esa esperanza, Sí, esa luz que queda, ¿no? sí. ¿Cuánto hay de ti en esa rebelde? Pues cuando fui a escribir este libro sí que tenía claro, dado el tema que trataba, sí tenía claro que el rebelde tenía que ser digamos, la antítesis de lo normal. Entonces, primero que nada elegí una mujer, Sí. ¿vale? Ñara. Como Adalid Ñara. del movimiento, ¿no? Una mujer que recibe una especie como de llamada, ¿no? Es decir, este mundo, la Tierra no es mi mundo y sé que hay algo ahí arriba donde puedo ir, aunque puedo ir de dos formas, de forma legal a la cara A y de forma ilegal a la cara B, que es donde están todos los rebeldes, y termina acudiendo, ¿no? Y luego minorías étnicas. De hecho, si te fijas en el libro, todos los personajes, vamos a llamarlos de la resistencia, ¿no? Haciendo, digamos, una analogía con Star Wars,
tienen nombres o africanos o nombres de minorías étnicas y digamos gente que de por sí ya lo tienen más difícil que el hombre blanco occidental y heterosexual, vamos a llamarlo así, ¿no? Y el único villano es justamente ese perfil. El único villano que hay tiene un nombre inglés, es blanco y tiene mucho Un wasp. dinero, corbata Un y wasp. chaqueta, ¿no? Entonces, sí que lo tenía muy claro, me proyecté mucho en Niara, que es como se llama ella, y en su compañero, que además tiene, digamos, el nombre y los apellidos de dos amigos míos que son vascos, ¿vale? Entonces, Sí. utilizo todavía minorías dentro de nuestro propio país para darles una proyección de importancia en el acto de rebeldía, porque al final las minorías son las que pueden cambiar las cosas, las Sí, en mayorías definitiva no saldrán cambian nada. de esa opresión, ¿no? El Mm, ánimo reivindicativo sale de ahí. exacto. Mm. Bueno, mi última pregunta y luego pasamos al público que quiera preguntar. Me gustaría que me contaras un poco tus referentes en el género. Sí, este libro, aunque es nombrado los tres pilares de la ciencia ficción, hay otros muchos, ¿no? Podemos hablar de Asimov y un montón de gente, pero este libro con el tema de la tecnología de taquiones, que esto es real, ¿vale? Esto es ciencia, el tema de los taquiones y todo este tipo de la silla Montag, todo esto que aparece en el libro, que es una manera como de conectarte y proyectarte, ya existía. Y existe en un libro maravilloso que se llama Cronopaisajes, de un tal Gregory Benford. Es un libro que igual alguien en la sala lo conoce, pero es un libro de ciencia ficción de estos más minoritarios. A mí ese libro me voló la cabeza. De hecho, cuando escribí Recuerdos Prospectivos, toda la parte tecnológica de los taquiones para intentar viajar en el tiempo, la pillé de él. Fue la gran influencia de, tanto del relato como de mensajes en el tiempo. Entonces recomiendo la lectura de Cronopaisaje porque es un gran complemento a mensajes en el tiempo. Estupendo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, A mí, yo más que una pregunta, bueno, yo tengo la voz alta, creo que sí. se me entiende bien. Voy a hacerte una pregunta, Luis, pero me gustaría leer un pasaje de la novela Cortísimo que tengo aquí, solamente para que, bueno, para que los asistentes se hagan una idea de cuál es tu capacidad narrativa, ¿no? Y descriptiva, sobre todo, y cómo se conecta eso con tu, digamos, con tu formación científica, eres doctor en veterinaria, profesor de toxicología, bueno. Una cosa, Germán, para los que no lo conozcan en la sala, él es Germán Vega, es compañero en la editorial, autor de sobre todo terror y ahora también algo de ciencia ficción. Es el, aparte de amigo, te digo, compañero en la editorial, es el que generalmente presenta a todos los autores de la editorial y agradezco tu participación en la presentación porque en realidad también te echo de menos, tío. Bueno, yo creo que estando Leandro sentado ahí nos eclipsa el resto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está muy bien Gracias por acompañado. leer el párrafo. Sí, no, es que un párrafo y te voy a preguntar por esta descripción porque siempre se nota esa formación científica y sobre todo un poco, bueno, yo voy a leerlo y después lo analizamos. Dice, estás describiendo el paisaje lunar, ¿no? En la oscuridad de la noche lunar, que se prolongaría durante los siguientes 14 días terrestres, Cara B lucía salpicada de bóvedas de plexiglas reforzado y retroiluminación blanca, lo que le daba a la superficie de luna el aspecto de un herpes. A mí me parece una descripción. ¿Cómo se te ocurre cosas así? Muchas gracias. No sé, tío, te oigo voces en mi interior, ¿sabes? Es una cosa inquietante a veces. Bueno, creo que la ciencia, yo soy veterinario de formación, efectivamente doctor en veterinaria, te permite jugar muchísimo, ¿no? Porque es muy visual. Entonces, pues sí, te imaginas un conjunto de bóvedas apiladas blancas, ¿no? Y me vino la imagen de un herpes, no sé, así lo puse. Hay un detalle ahora que no me es lo de la cara B. Quizás hay alguien que le guste la música en el auditorio. Hay muchas referencias musicales. De hecho, cara A y cara B hacen referencia a esos antiguos soportes para escuchar música que se llamaban vinilos, de los cuales soy coleccionista. Entonces, todo lo que ocurre en cara A es visible, ¿verdad? Lo que vemos en la luna, y todo lo que ocurre en cara B es como alternativo, ¿no? Y luego, La cara oculta de la luna, traducido es The Dark Side of the Moon, que es uno de los álbumes más vendidos en la historia de la música, que es de Pink Floyd. Y todas las ciudades rebeldes tienen nombres de canciones de ese álbum. Ciudad de Eclipse, ¿vale? Ciudad de Aliento, Brain, Cerebro, todo eso tiene, digamos, referencias, dinero, todo eso tiene referencias directas al álbum de Pink Floyd. Así que es un buen complemento para la lectura del libro. De hecho,
En algunos momentos aparecen proyectadas partes de las letras que evidentemente Niara, que ha sido secuestrado durante toda su vida en la Tierra, no conoce y que descubre un mundo increíble. Ellos van viajando en una nave espacial y poco menos que te imaginas que meten un cassette escuchando música rock de los 70 y Niara queda como, wow, y esto existía, y yo no sabía nada absolutamente de esto, ¿no? Pues eso, la veterinaria es una fuente de inspiración tremenda. Ives, gracias por preguntar, Ives. No esperaba que preguntaras hoy por la mañana. Tú sabes que si estoy, pregunto. A ver, la obra yo la leí en el formato viejo que me encantaba, porque ya que es un panfleto de libertad, los Cierto, panfletos se tienen que cierto, esconder y traspasar por debajo de la mesa cierto. y tienen que ser cosas chiquititas que tú puedas pasar sin que te vean. Entonces el otro formato a mí me gustaba mucho porque era algo casi Es romántico eso que dices, oculto. sí, sí, cierto. Sí. Era algo que, tómale esto, toma, abre tu mente, abre los ojos. La verdad está aquí dentro. Me encantó que el personaje fuera una mujer, eso me pareció. Y el tema de la genia fue algo que me llamó mucho la atención y me gustó. A mí siempre, bueno, tú sabes que me gusta mucho tu forma de escribir, tanto en relatos cortos como en historias. Y no sé si ya me has respondido a lo que te quiero preguntar, porque yo el libro me lo leí, como dice bien, dice Leandro, es un libro muy fácil de leer, muy ameno, que te engancha mucho. Pero cuando llegué al final me quedé un poquillo como, me falta algo más. Y no sé si fueron por esos 20 días que te pusiste como meta y tenías que terminar y dijo, pues termino, o porque se te quedó una historia más larga que contar, que está ahí guardada, que quiere salir. Entonces, ese final me faltó, que no voy a hacer spoiler, obviamente, pero la razón en la que me queda ahí, ¿es porque esos 20 días que te marcaste o es porque hay una historia más larga que está ahí en el cajón que sacarás más adelante? Sí, de hecho, no era el tiempo, sino la limitación de palabras. En realidad no podía pasarme de las 22.000, creo que tiene 22.000 el libro, 22, 25 era lo máximo que daba la antigua, digamos, editorial, ¿no? María me la preguntó si quería modificarlo y yo no lo quise modificar. Por varias razones. Es verdad que el libro. Claro, evidentemente el libro cuenta el inicio de algo, el libro cuenta el alzamiento, vamos a llamarlo así, ¿no? Es decir, la rebelión triunfa. Se crea un problema real con el sistema aquí en tierra y la cosa prospera, ¿no? Además hay unas referencias ahí a manuscritos antiguos, el Codex Gigax, que es un libro real que existe y bueno, es un nombre, bueno, no voy a desvelar nada, ¿no? Pero la clave del libro está justamente en la última página y media, que es lo que le da sentido al título. Y esto lo voy a nombrar por si alguien se lo lleva para que lo tenga en la cabeza. Si uno lee el último capítulo, empieza con una fecha en el encabezado y acaba con otra. Y entre ambas fechas hay 225 años de diferencia. Por eso es un mensaje en el tiempo. Si la rebelión queda iniciada, vamos a llamarlo así, y yo recibí ese 20 de abril de 2020 un mensaje enviado desde el 18 de abril del 2226. Esa es, digamos, el mensaje en el tiempo, ¿no? Alertándome de todo lo que va a pasar si las circunstancias siguen como siguen, ¿no? Entonces sí, es un libro que podría llevar a una segunda parte o una secuela o lo que quieras, pero no lo tengo previsto y los dejo ahí a los personajes descansar en paz, salvo que aparezcan otra vez, que hemos tenido experiencias de resurrección de personajes aparentemente muertos que vuelven a nuestras vidas a hacerse, a ocuparla, ¿no? Pero en principio esa es la explicación. Hola, buenos días, Luis. Hola. Encantada de escucharte. No conozco tu novela, Ujú, pero a tenor de todo lo que has contado, me gustaría hacerte dos preguntas. ujú, La primera es, como has comentado que la protagonista es una mujer y estaba en las antípodas del antagonista, ¿no? Hombre, heterosexual, occidental, muy etnocentrista. ujú. La novela está escrita desde una concienciación con un patriarcado estructural a través del cual tú estás tratando de luchar con esta obra. No, no especialmente. No tiene, digamos, un contexto tan llevado a ese extremo. Es verdad que en Luna, además se comenta, hay una organización, los rebeldes se organizan, y ahí hay una especie como de igualdad. Es verdad que hay un líder, ese líder en este caso es masculino,
pero es un líder masculino muy específico, es una persona muy anciana, de raza negra, con un bagaje cultural enorme y una longevidad también como extra rara, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad sería un hombre débil. Sin embargo, allí era es un poco, digamos, es como el Morfeo de Matrix, ¿vale? Y Niara es un poco algo así como el Neo de Matrix, de alguna manera. Y su compañero Ventor pues viene siendo Trinity, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero no hay una lucha de género, no va por ahí la novela, ¿no? Vale, y en segundo lugar, gracias, quería comentarte que antes de la reflexión que hacías con la pregunta que te habían formulado, decías que la juventud hoy en día era tal vez mucho más manipulable. Mm, Y yo ahí, bueno, por mi trabajo, yo tengo muchísimo contacto con la juventud, quería hacer un canto a favor de la juventud, que me imagino que tu novela al final también lo será, porque siempre proyectamos en los jóvenes el joven idealizado que nosotros no fuimos. mm, Proyectamos el joven con el conocimiento que tenemos, la experiencia que tenemos, los gustos que tenemos en la madurez mm. y exigimos al joven actual nuestro conocimiento. Entonces yo canto por esta juventud que me imagino que no es tan manipulable, que también tiene espíritu crítico y es la que va a poder salvar un poco a la humanidad del pozo en el que está cayendo. No creo, me imagino que como en todas las épocas habrá personas muy manipulables, pero también hay muchas personas críticas que forman parte de esa rebelión a la Sí, que aludes en tu novela. bueno, Lucifer te oiga, pero ciertamente, ciertamente yo también me relaciono con chicos jóvenes y profesor de universidad de hace ya bastantes años y aunque me puedo mostrar de acuerdo contigo en cierta manera, me preocupan porque es tan fácil como manipularlos en clase, además es que es muy sencillo. Yo siempre viví al límite de la sociedad. Yo no me idealizo en el libro. Siempre pertenecía a minorías por la música que escuchaba, por mis hobbies y por la gente que frecuentaba. Como decía, yo vivía entre perros verdes y me considero un perro verde. Además, muy orgulloso de serlo, ¿no? Llevo, como dice Hermann Hesse, la marca de Caín y además de forma muy orgullosa, ¿no? Entonces, sí que a veces uno espera de otros algo más, ¿no? Es decir, y de hecho lo ves, ¿por qué lo ves? Pues porque cuando le hablas a los chicos de forma sincera, y esto lo compruebo muchas veces con mi hija, cuando le hablo de drogas, por ejemplo, eh, es ahí cuando les ves. Es decir, ellos no están acostumbrados a que se les hable de forma directa, no están acostumbrados a que les raspes la superficie, no están acostumbrados a que les hagas pensar. Y te lo digo porque en la universidad, no sé con qué niños trabajas o con qué edades, pero en la universidad les cuesta muchísimo y enseguida ves los perfiles que sí y los perfiles que no. Lo ves claramente. Y el dinero, obviamente, es lo que marca la diferencia entre unos y otros. Cuanto más dinero tengas, creo que más tonto eres. Ahí sí coincidimos a veces. Sí, también ese es el perfil. Alumnos Sí, universitarios pero y evidentemente no está todo preuniversitarios. perdido. Hombre, evidentemente uno no es más listo que nadie ni nada, pero sí que uno lo ve con cierta desesperanza, porque sí, porque lo vivo, porque les preguntas y no te responden, porque están todo el rato con sus ordenadores portátiles diciendo que están en la clase, pero están haciendo mil cosas, porque su capacidad de atención, y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, ha disminuido no sé cuántos minutos, porque no son capaces de tener un libro, porque no saben aburrirse y porque solo saben darle al dedo y tragarse lo que Instagram o TikTok les pone delante. Y el algoritmo es muy potente, está totalmente dirigido y probablemente cuando salgamos de aquí, igual si estamos en redes, verán algunos anuncios o algunos posts de gente que generalmente no interaccionas y que por hablar de este tipo de cosas, pues igual te aparecen. Suele ser bastante frecuente ese tipo de cosas, sobre todo con algunas plataformas como TikTok, que hablamos ahora de anticonceptivos o de homosexualidad y te aparecerá cualquier cosa, o hablas de tecnología y te aparecerá cualquier cosa. Eso es manipulación, Mm. sin duda. Muchas gracias. A ti. Aprovecho que tengo el Hola, micrófono Ruiz. cerca. ¿Qué tal? Luis, yo, aparte de las referencias literarias a las que ha hecho mención Leandro, orwellianas, ¿no? Huxley y Bradbury, sabiendo el gusto, la pasión que tienes por Philip K. Dick, me gustaría preguntarte si en la novela vamos a encontrar personajes atormentados, antihéroes, en la línea de lo que le gustaba a Philip K. Dick. No, en este libro no, en Cyberyo, que es otra novela de ciencia ficción anterior a esta, sí. El personaje principal es un personaje atormentado y el policía que se involucra en la novela, sí. En este caso, ostras, el sistema nos impide desarrollar los elementos, sí. En este caso no hay personajes atormentados. Niara es una persona curiosa, es una persona que se deja deslumbrar por lo que está viviendo.
donde la curiosidad la lleva a explorar, que es una cosa importantísima para el espíritu humano, y la única persona atormentada es el malo. Pero en referencia a Philip K. Dick, debo decirte que efectivamente es uno de mis autores preferidos. Recuerdos al por mayor, que es la película que luego da origen a esta película de Schwarzenegger. No, Desafío Total. Es uno de mis autores preferidos y además, no sé si lo saben las personas de la audiencia, tú probablemente sí, sufría de enfermedad mental. Y es una persona con la que empatizo tremendamente, ¿no? Porque a pesar de eso era capaz de sobreponerse y de poner problemas sobre la mesa y es un autor que admiro muchísimo. Yo tengo toda la colección de cuentos y es a cual mejor. Pero no vas a encontrar personajes atormentados en Mensajes en el Tiempo. Muchas gracias. Es raro que no tenga personajes atormentados en una novela, ¿eh? No me dio tiempo de suicidar a nadie. Luis, yo voy a aprovechar la audiencia que tienes, que es numerosa, porque yo lo sé de buena tinta, pero la gente no. ¿Qué se nos viene después de Mensaje en el Tiempo? Yo sé que está la presentación de Mensaje en el Tiempo, pero tienes un escaparate ahí. ¿Qué se viene? Vale, bueno, sí, es verdad. Gracias por la pregunta, Germán. Bueno, se viene algo a lo que le tengo mucho miedo. Vale, le tengo mucho miedo porque es mi obra más personal. Leandro ha tenido la oportunidad de leerla, Germán también. Leandro fue lector cero, Germán corrector. Se llama Cuentos Blasfemos y con un poco de suerte seré excomulgado de la Iglesia Católica. Es un libro muy personal, creo que completa un arco argumental que se inicia en Perturbado del Verbo, continúa con Paraguas Rotos y acaba con Cuentos Blasfemos, aunque no tiene que ver con nada de esto. Está escrita, como tú bien sabes, está corregida, como tú bien sabes, está a la espera de maquetación y de portada. Por cierto, todas las portadas de Garoé las hace nuestra diseñadora gráfica y editora María Yuste. Y se presentará en octubre, ¿no? Por la noche de Samhain. Ahí invocaremos al demonio en un ritual adecuado e intentaremos que el libro tenga repercusión. Bueno, antes de brindarle el aplauso cerrado que se merece, pregunto si va a estar firmando, porque ahora como se puso a llover, no sé si ha cambiado el plan, pero... En principio estoy en la carpa de firmas En la hasta carpa de las firmas, 12, ¿no? sí. Bueno, vamos Y si no en el stand de Ediciones Garoé todo el día de hoy. Ahora lo encadenamos un poquito ahí a la mesa un rato para que no se pueda A escapar. mí no me encadena nadie, Leandro. No, quería aprovechar ya que Germán abrió el melón, porque yo estaba queriendo hablar de Cuentos Blasfemos, pero no sabía hasta qué punto podíamos Sí. decir algo. Que es un libro que a mí me ha fascinado, es el resultado de una indagación muy profunda, Sí. de una lectura muy profunda. Sí. Nosotros en conversaciones, pues nosotros tenemos una costumbre de intercambiarnos audios. Deberíamos tener walkie-talkies, tío, porque Sí. son audios de 15 minutos. Sí, audios de 15, 20 minutos. ¿Y cuántas veces hablamos de la violencia descarnada que desprendían todos esos libros? Levítico, Deuteronomio, Números, Sí. Éxodo. Bueno, el Pentateuco, básicamente, Sí. ¿no? El Antiguo Testamento. Y creo que estos cuentos blasfemos, que son fascinantes, son un poco el resultado de una reinterpretación de esas lecturas. Es un acto de rebeldía muy potente, muy personal Sí. y veremos qué tal sale. Pero eso será en octubre. Ahora nos ocupa Mensajes en el Tiempo y larga vida a Niara Exacto. y a la Liga de la Libertad. Bueno, yo, Luis, te doy la enhorabuena, te felicito por la obra fantástica que estás construyendo, libro a libro, historia a historia. Creo que eres un autor que está conquistando un montón de lectores, creo que tu obra da que hablar. O sea, yo me he encontrado en un montón de reuniones en las que tú no estás hablando de tu obra. Del perturbado, ¿no? Sí, bueno, de todo en general. Del de todo en perturbado general. como personaje, no como Exacto. libro. Así que lo que te conmino es a que sigas. A que Gracias, sigas, Leandro. a que saques todo ese mundo que tienes interior y que sigas con tus mismas convicciones creativas, que son muy fuertes. Eres un autor con muchísima personalidad. Y te lo dije en la presentación del Perturbado en Tenerife, que estaba Sí. Germán. En estos tiempos, ¿cómo se agradece la sinceridad creativa? Sí. ¿Cómo se agradece ver a un autor sin dobleces, a un autor que lo que siente lo expresa, lo convierte en literatura, consigue trasladar a lo que es un lenguaje literario también muy auténtico porque tienes un estilo muy reconocible? Todo eso que siente y que pasa por el filtro
vamos a decir, los cánones o los tropos que Mm. son adscritos a los géneros que manejas, ¿no? Ya, Entonces, tu personalidad no llega, eres un autor que se desnuda emocionalmente cierto. en las obras y eso Sí. siempre se agradece. Mm. Bueno, gente, mensajes en el tiempo, píllenlo que vale la pena. Tenemos al autor aquí para que les firme, para que les ponga una dedicatoria bonita y gracias a todos por venir, ¿vale? Muchas gracias, buenos días.